Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Badillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y estoy con ustedes como todas las semanas hablando de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En el día de hoy me acompaña nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús, ¿cómo estás? Saludos, todo bien. Jesús, nada, aquí estamos en nuestra serie del tema de ciudades y de urbanismo. Tuvimos hace 2 programas atrás la oportunidad de compartir contigo y con algunos de los estudiantes que te acompañaron a un viaje de estudio organizado desde aquí, desde la escuela, que tú fuiste el profesor titular, a la ciudad de Chicago. Y tuvimos oportunidad de escuchar a los alumnos y los entusiasmados que vinieron de ese viaje. Algunos de ellos no habían viajado nunca fuera de Puerto Rico, otros nunca habían visitado a Chicago o a una ciudad con la coherencia y de la magnitud que es la ciudad de Chicago. Y ciertamente cuando yo como decano, estoy seguro que tú como profesor y coordinador, cuando escuchamos esos testimonios de nuestros estudiantes, pues nos llenan de alegría el poder de alguna manera haber facilitado una experiencia inolvidable como debe de haber sido la experiencia de visitar una ciudad como Chicago. Chicago es una ciudad de mucha calidad por varias razones. Primero, desde un punto de vista urbano, pues Chicago tiene características que nosotros destacamos en las buenas ciudades o en las buenas experiencias urbanas, como es la coherencia, la compacidad, el uso mixto. Pero además Chicago, además de tener esas características urbanas y otras que podemos conversar, Chicago tiene la gran virtud de ser una colección de grandes obras arquitectónicas, particularmente del movimiento moderno de la arquitectura. Tú puedes tener una buena ciudad y no necesariamente ser una colección de grandes obras de arquitectura. Las conocemos. Hay una de las ciudades mías favoritas, por ejemplo, es la ciudad de Boston. Es una ciudad que yo aprecio muchísimo y que disfruto muchísimo cada vez que visito. Pero Boston ciertamente no puede reclamar tener esa colección de edificios de distintos arquitectos, de distintos momentos y de tanta importancia, porque son como edificios que marcan una época y que establecen una senda en la arquitectura, como sí lo puede reclamar, lo puede reclamar Chicago. O sea que para un arquitecto, yo diría, no sé, tu opinión, es una visita obligada. A Chicago ciertamente es una visita obligada, y a veces no es una, sino son 2 y 3 visitas obligadas las que uno tiene para Chicago, porque ciertamente en un viaje no da tiempo para todo. Pero ya para escuchar de ti, me gustaría que nos compartieras esa experiencia de ciudad. Entiendo que también fue tu primera vez de visita a Chicago. Me gustaría que me dejaras saber, tú como un arquitecto formado, conocedor de lo que ibas a ver y de lo que estabas viendo cuando te acercabas a esas grandes obras de arquitectura y a esa excelente ciudad. ¿Cuál fue tu impresión? ¿Cómo te sentiste estando allá? ¿Qué tal te pareció la ciudad y como digo yo, y esa colección de arquitectura? Adelante.
Sí, bueno, quiero dar las gracias primero por esta oportunidad. Hablar de un lugar por primera vez siempre tiene un espacio muy especial en mi corazón, ¿no? Y como bien dices, hay una particularidad en la ciudad de Chicago que tú lo notas cuando tú vas caminando en la acera, ¿verdad? Y es esta diversidad en su arquitectura, ¿no? Y te da esta impresión de que en un cierto sentido, Chicago como ciudad, como concepción, ocurrió bien rápido, ¿no? Y curiosamente, para los que nos están escuchando, nos están viendo, deben saber que Chicago es relativamente una ciudad joven, es de 1837, si no me equivoco, pero no fue hasta el Gran Fuego de 1871 es que tiene verdaderamente ese boom urbano, ¿no? Que curiosamente transforma la economía, ¿verdad? Y a su vez la economía se convierte en este agente modernizador de la ciudad y que modifica el skyline de la ciudad de Chicago, ¿no? Y me gustaría, ¿verdad?, mostrar algunas imágenes para, si no hay mucha Por, molestia. por supuesto, por supuesto. Am, eh, para los que nos están viendo, básicamente lo que es el viaje, nos concentramos en lo que sería la ciudad de Chicago, donde está el downtown, donde están la mayoría de las atracciones turísticas y también arquitectura de interés, con obviamente una conexión hacia Oak Park, que es un neighborhood, un vecindario histórico, en donde la gran influencia, el personaje principal, ciertamente fue Frank Lloyd Wright. Am, pero curiosamente, durante el viaje, algo que me pareció bien interesante es la, lo, lo complicado de relacionar mi cuerpo con la escala del rascacielos, ¿no? Ahí Y estamos cuando tú viendo tienes el John Hancock Building, que exacto, exacto. es un emblema de la Sí, arquitectura moderna. Sí. Adelante. sí, definitivo. O sea, el John Hancock Center que cuenta con unos 100 pisos de altura es la segunda estructura más alta de los Estados Unidos por solamente 21 pies, ¿no? Y lo curioso es que desde que salíamos del hotel y caminábamos hacia el John Hancock Center, ah, era como que pasábamos cuadra tras cuadra y como que la escala no se modificaba, ¿no? No había esa sensación de cercanía, ¿verdad? Que uno usualmente, por ejemplo, nosotros que enseñamos en Ponce, uno camina y ciertamente ve esa escala moverse contigo, ¿no? Acá es como bien abismal, ¿no? Es un poco difícil relacionarse a esta arquitectura vertical. Pero sobre todo es como los estudiantes, ¿no? Tenían este interés particular de dibujar a distintas perspectivas, ¿no? A distintas distancias que yo, por ejemplo, en esta imagen a mano izquierda, intenté replicar esta imagen histórica que le había enseñado a los Ujú. estudiantes y uno ve inclusive la idea de la ciudad como un collage urbano, ¿no? En donde, mira, aquí está esta estructura del siglo XIX versus uno del siglo XX y una estructura que realmente no estaba originalmente en la década de los 70, ¿no? Ujú. Que es este edificio de Water Tower Play. Ujú. Um, y lo curioso fue ver las reacciones de los estudiantes en donde sus cuellos, ¿verdad? Tenían que moverse literalmente para poder apreciar esa verticalidad del John Hancock Center. Sí, Um, habíamos hablado en un programa anterior y cuando me mencionas eso, mm, yo tengo esta tentación de interrumpirte siempre. Y es que en un programa anterior recordarás que habíamos hablado cómo se aprecia el espacio y cómo se aprecia la arquitectura. Y yo mencionaba que la arquitectura se lee horizontalmente, que ahí es donde uno entiende la arquitectura, porque esa es la manera en que se mueven los ojos, se mueven horizontalmente y se mueven de izquierda a derecha, como uno lee, o sea que esa es la misma manera en que uno lee la arquitectura, ujú, pero se recuerda verticalmente, y mencionaba ujú, yo en aquel programa que es que los ojos tienen muy poca capacidad de moverse verticalmente, por lo tanto, para uno poder apreciar una estructura de la escala de John Hancock o de cualquier escala, incluso menor que esa, pero que uno no puede apreciar con el movimiento del ojo, uno tiene que añadirle el movimiento mecánico, el movimiento físico del cuello
Y ahí es que viene la memoria, ahí es que se recuerda, porque ese es un movimiento ajeno, extraño al ojo. Por lo Ujú. tanto, uno le añade memoria al momento en que uno tiene que hacer ese movimiento. Es muy curioso y así. En una ciudad como Chicago, uno está haciendo ese movimiento con mucha frecuencia. Sí, 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 definitivo. Oye, y lo interesante, y esto es algo que yo he estado pensando hace Perdón. mucho tiempo, es sobre lo interesante que es la dinámica espacial dentro de un rascacielos, ¿no? Por ejemplo, esta vista que es del 360 Chicago, que es el Observation Deck que está en el John Hancock Center, que esta es una vista excelente hacia el Navy Pier y también al lago de Michigan, que curiosamente los estudiantes decían, ¿tú estás seguro que, profesor, tú estás seguro que esto no es mar? O sea, es gigante. O sea, Esa es que- la escala, sí, los grandes lagos, increíble. Y se congela, se sí, congela. sí, exacto. Pero lo curioso es que, obviamente, esto se tiene que experimentar, pero el cambio de presión de uno entrando de la parte inferior del rascacielos hasta llegar a la parte de arriba. O sea, eso no me lo esperaba. Yo decía, bueno, sí, hay altitud, claro, pero fue un poco inesperado, ¿no? Tener ese cambio de presión, entonces los oídos te empiezan estar un poco sordo, ¿no? Pero lo fascinante es la escala en cual se puede apreciar la ciudad, ¿no? Como podemos ver, este complejo de edificios que vemos aquí, que es el famoso Lakeshore Drive por Mies van der Rohe, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de pasar, no tuvimos la oportunidad de entrar, lamentablemente, pero podemos ver, hay una dinámica distinta en relacionarte con la ciudad, es casi como si fuese una maqueta, ¿no? Como si pudieras ver realmente las ideas que están flotando, ¿verdad? Y que dieron organización y coherencia a la ciudad de Chicago en sí. Pues esta fue la oportunidad que tuvimos, ¿verdad? De ver a Miss Van der Rohe mientras caminábamos en el Lecture Drive. Oye, Sí, algo muy interesante. yo sé que hay muchas de las personas que nos están escuchando que siguen nuestro programa y que conocen de la figura de Miss Van der Rohe. Ya han escuchado tanto, te han escuchado a ti, me han escuchado a mí Claro. bastante, pero brevemente para aquellos que quizás se están conectando hoy por primera vez, Miss Van der Rohe es un arquitecto de origen alemán que viene a los Estados Unidos por motivo de la Segunda Guerra Mundial. Es una emigración que hay de estos arquitectos y que es un arquitecto, el segundo director de una escuela que fue, más que escuela, fue en movimiento, que es la escuela del Bauhaus, que es una Ya. escuela que de muy corta duración, pero que se inaugura en el 1919. Me parece que en el Ujú. 31 ya se ve obligada a cerrar, pero que cambió toda la perspectiva del diseño, Ujú. y no solamente de la arquitectura, sino del diseño en términos generales, del movimiento moderno, del diseño industrial, de la belleza del diseño industrial, de la belleza del diseño en masa. O sea que en ese sentido, Miss Van der Rohe se mueve y viene a ser en Chicago Ujú. decano de la Escuela de Arquitectura del Illinois Institute of Technology, Ujú. donde hace más obras en el Instituto de Tecnología que las que Ujú. hizo nunca en Europa mientras vivió allí, pero me parece que allí no les dio tiempo de llegar, ¿verdad? No pudieron llegar No, al, no, o sea, que tienen excusa para volver. sí, no, definitivo. Perdóname, no te interrumpo No, no, más, adelante. no, es que de hecho coincido con los comentarios. Un comentario para que los que nos están escuchando y nos están viendo, que es curioso porque uno empieza a ver este tipo de estética por varias partes, ¿no? De Chicago. So que Mm, esta es la entrada, la formalización de la segunda escuela de Chicago, ¿no? Que antes la que le precedía era la de Louis Sullivan, ¿no? mm, Pero hablando de dinámicas de ciudad, o sea, si tienes cerca a Miss Van der Rohe, puedes tener otra referencia tan cerca, ¿verdad? Como el John Hancock Center, ¿verdad? Que es una de las sorpresas en donde Chicago tiene esta arquitectura low profile, pero también tiene la que vale la pena visitar, ¿no? Y está casi como a la vuelta de la esquina sí. siempre.
Otra experiencia un poco muy peculiar fue la visita al Sears Towers, hoy día se llama el Willis Tower, con el Skydeck, ¿no? Que inclusive presenté hay una fotografía a mano derecha en donde, oye, yo no creía que tenía miedo a las alturas hasta que me paré en este En esa cristal. caja de cristal, sí. Mi esposa y arquitecta Pilarín Ferrer, que ha estado con nosotros en el programa, profesora de aquí de la escuela y coordinadora de una de nuestras unidades, ella sí se asomó, pero se asomó de rodillas, no se atrevió. Yo le decía, pero es que si te vas a caer igual de rodillas que de pie. Dice, no, pero de pie no me puedo asomar. No, mira, lo curioso es que cuando yo me paré, yo escuché como un crack, como si, ok, bueno, ya llegó el final y va a ser bien épico. Ahí verdaderamente uno se siente dominando toda la ciudad. No hay manera, no hay nada más alto que uno. Yo creo que esa plataforma es en el piso 86, me parece. No sé si, no es en el último de los niveles. No sé. No. Entiendo que sí es el 86. O sea, tiene 108 pisos el rascacielos, o sea, que supera al John Hancock Center. Pero curiosamente, de nuevo, la idea de encontrar el icono dentro en el entramado urbano realmente fue una experiencia muy, muy interesante para los estudiantes, como por ejemplo esta imagen a la derecha, donde están los estudiantes sin miedo, o sea, en ese deck de cristal, esa cajita de cristal que ellos estaban realmente disfrutando. Había uno que tenía miedo, no quería entrar, pero lo convencimos, ¿verdad? Por su propia voluntad, claro. Y nada, o sea, yo creo que sería bueno abarcar estas ideas del rol del landscape y de los parques en Chicago en la segunda mitad. Yo creo que, no sé si coincides conmigo. Sí, yo creo que a mí me parece que quizás un programa no nos vaya a dar, pero yo creo que este es un buen momento de cerrar la primera mitad, una excelente imagen de lo que es la concha acústica, si se puede decir de alguna manera, diseñada por el arquitecto Frank Gehry. Para mí, no sé cuál es tu opinión, es uno de los proyectos más logrados de Frank Gehry, el contraste entre las placas de titanio de fuera con el interior tan terminado en madera de todo lo que es el escenario, es ciertamente un contraste muy bien logrado. Y está en un escenario único. Este es el Millennium Park, que es un parque que es una maravilla de parque. Desde ahí se puede ver el lago también. Y queda bien céntrico. Ciertamente es un espacio abierto de experiencia compartida muy exitoso. Aquí no se ve, pero tiene una parte de asientos formales más cerca del escenario, bastante grande, sienta mucha gente, y entonces tiene toda esta explanada verde que es mucho más democrática, y donde la gente, cuando hay conciertos y demás, pues va y se tira ahí y llevan sus botellas de vino. Y es una experiencia muy buena. El sonido es muy bueno, se puede ver las bocinas en el entramado este. Nada, es ciertamente un welcome addition para una ciudad que ya de por sí tenía grandes experiencias, pero que esta experiencia viene a sumarle algo más. Sí, vamos entonces a terminar nuestra primera mitad del programa aquí, siempre que nos prometas que de aquí vas a continuar enseñándonos más vistas sobre Chicago en la segunda mitad. O sea que nos vemos en unos minutos en la segunda mitad. No se retire nadie. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Es asunto de todos diseñar y crear de forma segura, sustentable y ecoamigable. Te hablamos sin matices, te hablamos en blanco y negro.
Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Badillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Les invitamos a que nos busquen por YouTube bajo el mismo nombre, Arquitectura en Blanco y Negro, donde todos los jueves encontrarán nuevo contenido. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de esta bella profesión de la arquitectura, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Nuevamente, como les deseé en un comienzo, espero que se encuentren bien y en salud y recuerden, Dios nunca nos abandona. En esta segunda mitad continúa con nosotros nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús, y gracias por no dejarme solo en esta segunda mitad. Nada, siempre Jesús, un placer. estábamos compartiendo en la primera mitad para aquellos que quizás se están uniendo a nosotros en la segunda mitad, pero les sugerimos que gracias a la magia del YouTube vuelvan para atrás y puedan ver la primera mitad del programa. Pero compartíamos sobre la experiencia de este maravilloso viaje que se organizó este semestre con estudiantes a la ciudad de Chicago. Y decíamos que la ciudad de Chicago, además de reunir unos atributos urbanos que la hacen una gran ciudad, tiene la particularidad de ser una especie de colección de gran arquitectura, particularmente del movimiento moderno. Vemos incluso arquitectura de los inicios del movimiento moderno, como la arquitectura de Sullivan, y llegamos a arquitectura contemporánea de gran envergadura. Hay ejemplos hasta de Calatrava, de Frank Gehry, de Renzo Piano, o sea que estamos hablando de que pasamos por toda esta gama donde vemos a Frank Lloyd Wright, a Mies van der Rohe, o sea, vemos tanta y tanta arquitectura en un espacio que es relativamente dominable, si uno quisiera decirlo, que a mí me parece, a veces me sorprende que haya sido, que una ciudad tenga esa capacidad de imán, de talento. Es como si todo el que es alguien en la arquitectura quisiera tener un edificio en Chicago. Y nos habíamos quedado en una última imagen que me parecía bellísima, no sé si la tienes por ahí, que es una imagen de este auditorio abierto, una especie de concha acústica, diríamos en Puerto Rico, ¿verdad? Y que es del arquitecto Frank Gehry, que se encuentra en uno de los parques más hermosos que yo he visitado nunca, que es el Millennium Park. Pero nada, te dejo entonces para que sigas compartiéndonos tu experiencia a partir de esta imagen. Sí, no, definitivo. Curiosamente, este parque para los estudiantes fue como un relief, ¿verdad? Yo creo que es parte esencial de la experiencia de una ciudad en tener, ¿verdad? Salir del espacio definido de la calle, de la acera, por los edificios, ¿no? Y tal vez relajar un poco el cuello, ¿no? De esa experiencia vertical que uno tiene en medio de la ciudad, ¿no? Pero la experiencia pasiva, ¿verdad? Esta experiencia más horizontal, ciertamente es un motivo que está impregnado en el Millennium Park y particularmente en el Pritzker Pavilion, ¿verdad? La concha acústica de Frank Gehry. Que no sé si este comentario es relevante, pero sería bueno que los que nos estén escuchando y los que nos están viendo sepan que casi que una de las motivaciones de Frank Gehry, que esto es algo que coincide en algunos teóricos en arquitectura, es que hay una motivación de este Frank Gehry de finales de los 90, principios de los 2000, en tratar de capturar una esencia natural, ¿no? Hay una motivación de cómo él puede recrear una curva, construir una curva, una superficie curva que
pueda tener una semejanza con inclusive la morfología, la superficie de un animal acuático, ¿no? Que en este caso los peces, ¿verdad? Y curiosamente este Frank Gehry está a principios de los 2000 obsesionado con los peces, que inclusive él logra hacer, ¿verdad? Estructuras que son exactamente igual, ¿verdad? Emulando la forma de los peces, que yo creo que los proyectos el Guggenheim en Bilbao, el Pritzker Pavilion, son proyectos que resultan exitosos por esa culminación, ¿no? De ese ejercicio conceptual que a veces en arquitectura, pues, muchos arquitectos lo hacen. Sí, Ah, Frank Gehry ha sido bien exitoso en diseñar landmarks, ¿verdad? sí. Esos dos proyectos que tú mencionas, tanto este de Chicago como el Guggenheim, que quizás algunos de los que nos están escuchando ahora amarraron quién es Frank Gehry y Sí. saben de ese museo que diseña en la ciudad de Bilbao y que es en parte responsable positivo del rescate de una ciudad. Sí. Ahí es que uno puede ver cuál puede ser la fuerza de una obra arquitectónica. Sucedió en Bilbao, sucedió en Sydney con el Opera House, donde Ujú. una pieza arquitectónica le da la vuelta a una ciudad. Bilbao era una ciudad en decadencia, sin embargo, esa pieza arquitectónica logró poner los ojos del mundo sobre la ciudad de Bilbao. Y eso es un verdadero landmark, con todo y que yo no comparto mucha de la arquitectura de Frank Gehry, tengo que darle el crédito de que Ujú. ha sido muy exitoso en adoptar un vocabulario que logra captar la atención mundial. Pero adelante, por No, definitivo. Yo creo que la palabra aquí es landmark. O sea, el Millennium Park se presta para esto, que yo creo que si lo comparamos con otro parque que está cerca, es el Grand Park, favor. casi nadie, su valor es sumamente histórico, pero casi nadie, ¿verdad? Va a visitarlo, ¿no? Sino Ujú, también enfrente al río. ujú, Pero otra pieza que para mí compite, y no necesariamente en términos de escala, es el The Beam, ujú, que es una pieza escultórica de Anish Kapoor, en donde tiene esta superficie que refleja la ciudad, ¿no? Y es como todos los que visitan se quedan hipnotizados, ¿no? Mirando su propio reflejo. Es como crea, ¿verdad? Este pequeño nicho que está bien cerca del Pritzker Pavilion ujú. de Frank Gehry, ¿no? Y que también nosotros los estudiantes tuvimos la oportunidad de tirarnos una fotografía, ¿no? Enfrente de Beam, que parece que el lugar donde estábamos era muy cotizado, o que nos estaban mandando a No, tomar la fotografía muy rápido. Ah, oye, y, también tenemos el Millennium Bridge que cruza sobre una calle, diría un poco avenida, ¿no? Conectando a un highway. Pero esta experiencia es bien particular porque el pacing, el acto de caminar a través de este puente y mirar el skyline de la ciudad de Chicago realmente cambia, ¿verdad? La percepción de la ciudad en un momento tan breve. O sea, esta es una eso buenísima foto, esta es una foto tuya, sí, sí. es una buenísima foto, muy buen contraste, muy buena foto. Sí. Ah, oye, y en adición a esta experiencia al Millennium Park, también tuvimos la oportunidad de visitar arquitectura un poco más en el mundo clásico, ¿no? Como por ejemplo el Museo de Historia Natural de Field Museum, que para los estudiantes les encantó porque la mayoría nunca había visitado un museo de historia natural, ¿no? Pero sobre todo, cómo es la relación de la arquitectura, ¿no? En definir ese espacio de la exhibición que también lo pudimos observar en el acuario, Ujú. famoso Shed Aquarium, Y allá al fondo se ve el planetario. el planetario, sí. Sí, sí, el Atlas Planetarium. Oye, no tuvimos la oportunidad de entrar, pero sí estuvimos afuera, ¿no? Que nos parecía importante dar esa caminata, ¿no? Y también tuvimos la oportunidad de caminar en Lakefront Trail. Eso sí fue una caminata memorable porque los estudiantes decían,
profesor, me duelen los pies. Tenemos que caminar hasta el Navy Pier, ¿no? Que era un punto más cerca del hotel. Pero como ves, muchas caras sonrientes en las fotografías, ¿no? Tratando de ser amables, ¿no? En el trayecto. Esta es la vista que uno tiene en el Lakefront Trail, o sea que esta casi omnipresencia de la ciudad es como está ahí siempre, ¿no? Y que está a pasos. Y que ciertamente uno entra y sale, pero lo que te queda en tu mente, ¿verdad? La memoria es esta Sí. verticalidad de los edificios. No sé si tienes algún comentario, porque me gustaría hablar de Frank Lloyd Wright. Sí, no, me pasaste y no me mencionaste nada de Renzo Piano y eso me tiene un poco nervioso, pero aparte de todo, sí, una de las cosas buenas que tiene Chicago, yo diría que en cierta medida superior a la experiencia de Manhattan, es que Ujú, hay oportunidades relativamente próximas para uno separarse de la ciudad y verla en perspectiva. ujú, Manhattan, a menos que uno no cruce el puente y se vaya, casi nunca uno tiene oportunidad de verla en perspectiva y siempre lo tiene en primer plano. Ciertamente el skyline de Manhattan es impresionante, pero no ujú, hay esa distancia, no hay esa perspectiva. Incluso cuando uno está en espacios grandes como es el Central ujú. Park es tan poblado de árboles que no da muchas oportunidades de tener esta perspectiva. Esta perspectiva es hermosa. Lo otro es eh, la avenida, Michigan Avenue. Yo creo que Michigan Avenue es posiblemente, si no la mejor, una de las mejores avenidas que yo jamás he Ujú. experimentado. Es una especie de combinación entre Madison y Quinta Avenida, una cosa pero Ujú. muy exitosa, ciertamente muy exitosa. Pero adelante, no quiero detenerte porque el tiempo vuela. Sí, oye, comentando sobre Renzo Piano está al final. Vamos Ok. a ver si lo, lo A podemos ver si lograr. nos da, vamos a vernos rápido, pero ahora Sí, caemos en una de estas figuras pesadas de la arquitectura sí. que ciertamente nos va a tomar un poquito de adelante. Oye, los estudiantes adoraron el Unity Temple. O sea, al principio fue un poco intimidante porque para los que nos están escuchando, o sea, deben entender que Unity Temple tiene una estructura robusta, ¿verdad? Sí, Pesante. Es algo extraño de ver en Oak Park cuando tienes una arquitectura un poco más liviana. sí, Oak Ah, Park, para aquellos que nos ven, debemos de describir que es un desarrollo suburbano de residencias y demás. Y ujú. entonces de momento uno se encuentra esta gran caja que, como yo te había mencionado antes de ir para allá, es mucho más grande de lo que uno la espera, ¿verdad? Es mucho más robusta de lo que uno la espera. Uno como que la ha visto en foto, pero cuando uno se la encuentra dice, es más grande, esto es mucho más grande de lo que yo pensaba. Sí, Adelante. y los detalles, que es algo que los estudiantes realmente estaban muy interesados, pero sobre todo cómo Frank Lloyd Wright trabaja las dinámicas espaciales, ¿no? En definir una entrada bajita, ¿no? Para poder crear esta expansión en el espacio interior, que ciertamente lo podemos ver es uno de los espacios principales, ¿no? No es el área del templo todavía, Ujú. pero que la mayoría de los estudiantes estuvieron un poco hipnotizados por este Este es el espacio vestíbulo, el punto de entrada. Sí. festivo. Exacto. Que inclusive los estudiantes pudieron subir al mezanín y tener esta dinámica distinta, ¿no? Sobre el espacio, que uno puede comprenderlo más en diagonal, ¿no? Más que en su, Ujú. de manera ortogonal, ¿no? Y el interior del templo es como lo que nos sugirió el que nos recibió en el templo. Traten de encontrar el espacio del templo por su cuenta, ¿no? Porque hay una idea de un recorrido que hay que hacer entre la parte inferior y el interior del templo. Oye, y el tiempo para dibujar, ¿no? Los estudiantes tuvieron esa buena hora o una hora y media para realmente sentarse, respirar, mirar,
la arquitectura y dibujarla, ¿no? Que inclusive yo, que me pueden ver estos 4 frames, también tuve ese tiempo para poder dibujar junto con los Sí, estudiantes. es un espacio sobrecogedor, ciertamente. Oye, yo creo que como vamos a seguir con Frank Lloyd Wright, quizás para las personas que nos escuchan debiéramos de aclarar, porque no podemos presumir que todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Estamos Claro. hablando del arquitecto americano del movimiento moderno de mayor relevancia. Ujú, Un arquitecto que ciertamente hace una huella y marca la arquitectura en los Estados Unidos, posiblemente el arquitecto más reconocido o el nombre más popular dentro de la arquitectura americana. Un arquitecto que, sin embargo, cuando todos los arquitectos europeos empiezan a moverse, el mismo Mies van der Rohe que estábamos hablando anteriormente, empiezan a moverse a los Estados ujú. Unidos, queda un poco de lado, pasa un poco de moda y yo creo que la historia o el momento aquel lo trató de forma injusta porque es un gran arquitecto. Su arquitectura moderna es completamente diferente a la europea. Yo recomiendo a aquellas personas que están más interesados que vuelvan a algunos de los programas que hemos hecho anteriormente y que puedan entender cuál es la diferencia entre este modernismo orgánico de Frank Lloyd Wright versus el modernismo ya más frío, más austero del movimiento moderno europeo. Pero nada, estamos hablando de un escenario que es Hope Park, donde él tiene una de sus oficinas y tiene una gran oportunidad de despliegue de obras residenciales, que fue uno de los fuertes de él. Pero adelante. Sí, oye, ahora que mencionas Hope Park, también tuvimos la oportunidad de visitar la casa estudio que tuvimos que dividir el grupo, hubo una experiencia doble, ¿no? En los tours. Pero curiosamente, la casa estudio de Frank Lloyd Wright es el epicentro donde él tiene y desarrolla sus ideas, ¿no? Y que luego empiezan a replicarse a través de Oak Park, ¿no? Con las distintas comisiones que logran. Esto es una vista frontal. Curiosamente, logré una fotografía de los estudiantes, pero no capturé una fotografía mía para el Qué front view pena. de la casa. Eso, una excusa más para volver. Pero ciertamente es una casa que tiene layers, ¿no? De información y de cambios, ¿no? Que en contraste con el interior es totalmente cálido. O sea, este Frank Lloyd Wright de Oak Park, cuando diseña y interviene en su casa, realmente tiene una noción de que el espacio doméstico es un espacio que debe recibirte, ¿no? Que es muy diferente a lo que tú puedes experimentar en el espacio urbano, ¿no? De Chicago, que es en contraste que Frank Lloyd Wright casi que tiene un cierto enemigo, ¿no? Una sensación de enemistad con con la ciudad, ¿no? Él prefiere más el campo, la pradera. Y que ciertamente espacios tan memorables como el estudio en donde uno de las guías nos mencionó que habían sus discípulos, sus empleados, venían tan solamente a este espacio para inspirarse. Y Yo es tengo cierto. la... Ajá, adelante, adelante. No, no, que mi comentario era que cuando tú entras a este espacio, lees estos textos, miras el techo, miras estas cadenas, que es una solución que él trae de Filippo Brunelleschi de Italia, tú dices, wow, o sea, aquí es donde las ideas fluyen. O sea, Así es, sí. aquí la creatividad realmente es el Si epicentro. los creative juices empiezan. Si le das a la vista anterior, quisiera comentar la placa. Yo tengo la fortuna de haber podido comprar una reproducción de esa placa a tamaño real, que son bastante grandes. Esto está en las 4 caras de cada una de las columnas. Y ahí vemos el árbol de la vida arriba, Ujú. el libro de la sabiduría, y los dos pelícanos esos representan a los arquitectos y lo del medio son los planos. De hecho, son los planos del estudio. Sí. Es la vista en planta del estudio. Eh, eh, Jesús, se nos acabó el tiempo en esta segunda mitad. Vamos a tener que dedicarle otro programa a Chicago porque apenas vimos Frank Lloyd Wright y todavía nos queda
Renzo Piano, y estoy seguro que los comentarios tuyos que vienen a adornar toda la presentación. O sea que tienes un compromiso conmigo de un programa más sobre el viaje de Chicago y compartirnos estas excelentes fotos. Ciertamente te graduaste como fotógrafo, son excelentes fotos. Yo sé que hay veces que las luces no son fáciles de lidiar con ellas y tú has lidiado de manera maravillosa. O sea que te felicito grandemente. Sin más nada, tenemos que retirarnos, se nos acabó el tiempo. Y sí les prometo a todos los que nos están escuchando que vamos a continuar un programa más con esta visita a Chicago. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Y agradezco a todos los que han compartido con nosotros esta hora y no nos dejen solos en la próxima semana. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.